Bienvenidos hermanos una vez más a su canal Chispita de Oración. Hermanos, en el Evangelio de hoy se nos da la buena noticia de que el Hijo de Dios Jesús quiere hacerse para nosotros el pan de vida. Con esto iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la fuerza de lo alto, al Espíritu Santo, y decimos: ven Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús. Jesucristo nuestro Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Ven, Santo Espíritu de Dios, la fuerza de lo alto. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a leer, hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 44 al 51. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días, viernes, lunes, martes y miércoles, se ha estado hablando de todo el capítulo 6 de San Juan. En este Evangelio de San Juan, capítulo 6, los santos siempre lo han nombrado el sermón eucarístico, porque habla de la grandeza que tiene la Eucaristía para los cristianos, donde Jesús se hace presente en la humanidad, donde nos deja su cuerpo y su sangre en esa hostia consagrada. Hoy solo vamos a reflexionar lo que es del versículo 44 al 51. Inicia el versículo 44 con esto. Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y más adelantito dice: está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Anteriormente Dios siempre se prestaba de muchas cosas y de personas para poderle enseñar a su pueblo de Israel. El anhelo de Dios, hermanos, siempre ha sido la salvación de los hombres, y ha buscado de miles de maneras para que esto se lleve a cabo. Entonces, siempre se ha basado en muchas enseñanzas, en su palabra, en todos los libros del Antiguo Testamento y ahora del Nuevo Testamento, para que nosotros aprendamos de todas esas enseñanzas. Y dice Jesús: es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Y pues yo tengo que ver si realmente he aprendido o no de Dios. Y si yo realmente estoy dispuesto a aprender todas las enseñanzas de Dios, eso hace que yo cada vez me acerque a Jesús, porque aquí lo dice. Para acercarse a Jesús se requiere de algo muy importante, algo que todo cristiano tiene que tener. Y por la gracia de Dios lo tenemos todos los bautizados, que es el don de la fe.
es algo que no depende de nosotros, de nuestra fuerza ni de nuestros méritos, sino que es un don gratuito que Dios nos da a todos. Desde el momento del bautismo, Dios permite que la semillita de la fe esté en cada uno de sus hijos adoptivos. Pero pues eso es la primera parte para que el hombre tenga el derecho a la salvación. Dios nos regala esa semillita que tanto papás como padrinos o como personas ya adultas que tienen conocimiento de la fe, tenemos que hacer que vaya creciendo día a día. Y nosotros podemos decir qué cosa es la fe. En Hebreos capítulo 11 dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué espero yo de Dios? Espero mi salvación, la vida eterna, lo que Dios me ha prometido. Pero yo tengo que aferrarme a ese anhelo, a ese sueño. Que si yo creo en Dios, yo tengo que tener esa confianza en Dios. Por eso la importancia que tiene el que mi fe se vaya nutriendo, que mi fe vaya creciendo. Entonces, vemos en el versículo 47 que dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Anteriormente lo decíamos en San Juan capítulo 17:3. Padre, esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. En eso consiste que algún día yo tendré esa vida eterna, que yo conozca a ese Dios verdadero, a ese Jesucristo que fue enviado por el Padre para mi salvación, para que Dios perdonara mis pecados, porque de la fe depende todo. De la fe depende que yo crea en ese Dios que me va a salvar. De la fe depende que yo no me desespere, que yo tenga esa confianza en que Dios va a cumplir su promesa en mí. Jesús hace un llamado a nuestra capacidad de creer. Quien ha madurado en la fe y en la vida sacramental sabe reconocer en sí mismo y más aún en los demás esos cambios que a través de la fe podemos lograr. En la medida que tú tengas ese encuentro con Dios y te esmeres en cambiar en tu forma de pensar, en tu forma de ser, habrá un cambio en ti y tú lo vas a reconocer, pero también en tus hermanos, en aquella persona que se acerca a Dios, en aquella persona que tiene ese encuentro con Dios. Aunque a veces nosotros somos exigentes y pensamos que el que uno esté cerca de la iglesia, el que uno esté un poco más cerca de Dios, ya se vuelve santo. Al contrario, yo creo que nos cuesta un poquito más porque el demonio no le gusta eso, que tú decidas cambiar, que tú decidas creer en ese Dios verdadero, en su Hijo, el que tú te acerques más a Dios. Somos a lo mejor más tentados, pero si nosotros nos aferramos a esa fe que Dios nos da, nosotros vamos a lograr ese cambio interior, ese cambio en nuestra persona, y así poder ayudar con nuestro testimonio de vida a los demás. Dios nos ama y nos ama mucho. Jesús nos pide responder a este anhelo interno, a esto que nace dentro de nosotros, a esa inquietud de tener esa necesidad de Dios. Sin embargo, la fe es un don gratuito, como lo habíamos dicho al principio. Un don gratuito del Padre y del Hijo, pero es un don que exige respuesta. No nos estanquemos en decir que ya creemos en Dios, que realmente existe Dios. Tenemos que echarle gana, tenemos que ponernos a trabajar, esforzarnos. Para que mi fe crezca, tengo que esforzarme en hacer más oración,
tengo que esforzarme en acercarme a la iglesia, en hacer las cosas, sobre todo esas obras de misericordia que hacen que Dios se refleje en mí. En el versículo 27 dice: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. No por el alimento de un día, ese alimento que hoy lo veo y ya mañana ya no está, sino ese alimento que dura, ese alimento que me hace transformar mi vida. Y ahí está hablando Dios de la comunión, de la Sagrada Eucaristía. Dice, sino por el alimento que permanece y da vida eterna, y este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Ese alimento que necesita mi alma, ese alimento que necesita que mi fe vaya creciendo, solamente Jesús nos lo puede dar. Y eso es la Sagrada Eucaristía. Y la Sagrada Eucaristía no es otra cosa que Él mismo. Y eso lo vemos en el versículo 50 cuando nos dice: aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Y nos está hablando de nuestra vida espiritual, esa vida que perdura, que tiene vida. El cuerpo muere, pero el alma vive. Pero de nosotros depende a dónde va a vivir, a la vida con Dios o a la vida sin Dios. Dios nos da el pan del cielo, pero a nosotros nos toca decidir si lo comemos o no, si comulgamos o no. La mayoría de los cristianos tienen ese sacramento tan sagrado que es la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Viene siendo el corazón para hacer vida los demás sacramentos. Nosotros nos unimos a Jesús en el momento de comulgar, en el momento en que yo recibo a mi Señor. Yo decido si comulgo o no. De mí depende mi vida espiritual. Dios te ayuda y te ayuda mucho, pero necesitamos trabajar, tenemos que echarle muchas ganas nosotros. El Todopoderoso nos enseña a todos, pero cada persona tiene el deber de escuchar y aprender. Yo tengo que buscar la manera de aprender cómo ser perseverantes, cómo estar firme en mi fe y a la vez de aprender, enseñarle a los demás. Y lo podemos ver si nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios, si nosotros somos personas de oración, si nosotros estamos en esa comunión con Jesús, si nosotros visitamos el sagrario donde Jesús está. Eso es lo que me va a ayudar a mí a estar firme en la fe. La fe de la iglesia, hermanos, es la de que en el pan eucarístico se toma al Cristo, glorioso alimento y verdadero maná de su pueblo. No es un símbolo, no es un signo, es realmente Cristo, Eucaristía. Es verdaderamente Dios Hijo que se encuentra en la Sagrada Eucaristía. Y yo tengo, hermano, que creerlo. Yo necesito creer que ese Dios está conmigo. Cuando yo comulgo, estar consciente de que estoy tomando al Dios verdadero. Dice en el versículo 55: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta reflexión del día de hoy nos lleva a preguntarnos cómo he tomado esta verdad. Si realmente yo creo en que Jesús está en la Sagrada Comunión. Si realmente yo valoro ese regalo tan hermoso de Jesús, el quedarse
en la Eucaristía. Él no me abandona, Él siempre está conmigo. ¿Y cómo puedo decir yo que valoro ese tesoro tan grande que Dios me ha dado? En la forma que yo comulgo. Si yo voy, me formo y lo hago con ese respeto que se merece Dios, si realmente soy digna de tomar a mi Señor, de comulgar, si en el momento de comulgar voy, me siento, cierro mis ojos y empiezo a platicar con Dios, agradecerle a Dios por estar conmigo en esos momentos, o me siento y me distraigo, me pongo a platicar, o comulgo nada más por comulgar, tomo la hostia como si fuera cualquier alimento, o estoy convencida que Dios está ahí. De ahí se ha derivado el culto a Jesús sacramentado, es decir, presente en el pan que se ha consagrado y que es digno de adoración. Ahora yo debo de entender por qué adoro ese pedacito de pan consagrado, porque ahí está mi Dios, porque ahí está mi Jesús, ahí se ha quedado por mí, por amor a mí. Entonces, yo tengo que responderle a Él de la misma manera, con ese mismo amor que me tiene Él, con ese mismo anhelo de que yo me salve. Yo me tengo que esforzar, yo tengo que trabajar para poder luchar. Necesito tener esa fe para que mis hermanos también, a través de mi testimonio de vida, de la forma en que yo me comporto, vean que realmente ese Jesús que yo tomo todos los domingos, que yo comulgo todos los domingos, está transformando mi vida, que sea visible ante mis hermanos. Hay una frase de San Cirilo usada por Santo Tomás de Aquino que dice así: no dudes de que esto sea verdad. Si no recibe con fe las palabras del Salvador, ya que siendo la verdad, no miente. Y hoy nos lo dice en su palabra: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermano, tenemos que creer que realmente Jesús está ahí. No es un símbolo ni un signo. Es verdaderamente Jesús que está en cuerpo, alma y divinidad. Todo está en Él. Dios está con nosotros. Dios vive. Tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Y tenemos la dicha nosotros los cristianos católicos de tener el sacramento sagrado de la Eucaristía, donde Jesús se encuentra presente. Pues ojalá, hermanos, que de hoy en adelante, en el momento de comulgar, en el momento en que yo me forme, yo disponga mi corazón como el de María, el recibir a Jesús, y que Él transforme mi vida, el que Él día a día aumente la fe que necesito para llegar a Jesús, para tener esa dicha de algún día estar en la presencia de Dios, de tener esa vida eterna que Dios me promete. Y recordemos que la vida eterna es conocer a ese Dios verdadero y a Jesús que lo ha enviado, a nuestro Señor. Gracias, Jesús, porque sé que tú estás conmigo. Perdona por todas las veces que he comulgado indignamente. Perdóname porque a veces me distraigo y no te tomo con ese respeto que tú mereces, mi Señor. Perdóname todas las veces que he pasado frente al Santísimo y no he hecho la reverencia que se necesita ante ese Dios vivo, ante ese Señor de señores, Rey de reyes. Perdóname, Señor, porque no he dado testimonio de que tomo a ese Dios vivo, que comulgo ante mis hermanos. Y como los apóstoles, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe en ti, en ese Dios verdadero, en ese Jesucristo,
que se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Hermanos, yo creo que uno de los grandes propósitos que me tengo que hacer ante esta reflexión es de visitar el Santísimo, porque ahí se encuentra Jesús, porque ahí está Jesús. No lo dejemos solo. Sé que en estos momentos no podemos salir, pero en cuanto podamos hacerlo, no dejemos un día de visitar a ese Jesús sacramentado. Y ahora que no podemos salir, pues también tenemos la dicha que a través de internet exponen el Santísimo. Hagamos por lo menos unos 15 minutos ante Jesús y pedirle mucho por nuestra conversión y por la conversión de los demás. Ese sería nuestro gran compromiso. Con eso yo reconocería que realmente creo que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía, en el Santísimo. Pues me da mucho gusto que hayan estado una vez más en esta Lectio Divina. Espero que de una u otra forma nos haya servido esta pequeña reflexión sobre la Eucaristía, sobre el gran banquete que Dios nos ofrece aquí en la tierra, para algún día estar en la presencia de Dios en el banquete real del Cordero. Pues hoy se termina el mes de abril y mañana iniciamos el mes de mayo. Un mes dedicado a nuestra Madre Santísima. Por eso te invito, hermano, a que si puedes, en tu altar, y si no tienes altar, pues hacer un pequeño altar y adornarlo lo más hermoso que tú puedas con lo que tú tengas. Y así pues, honrar y venerar a nuestra Madre Santísima durante todo este mes. Si tú no tienes esa costumbre de hacer el rosario, pues comprometerte o hacerte uno de esos grandes propósitos de hacerlo por lo menos una vez a la semana, el Santo Rosario, o todos los días si es posible. Y pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a creer más en su Hijo, a pedirle por nuestra conversión, por la conversión de nuestra familia. Ella, al igual que Dios Padre, también nos lleva a Jesús. Así como ella nos los trajo a la tierra, así también ella nos llevará hacia Jesús. Y no está de más pedirle su intercesión para que podamos estar algún día delante de Jesús. Primeramente Dios, si Dios nos lo permite, estaremos este próximo domingo otra vez con nuestra Lectio Divina. Y pues si te gustó este video, darle like, suscríbete y ayúdame a compartir a otros estos videos para que así podamos hacernos una comunidad y ser iglesia para poder ayudar a los demás. Gracias.